Hoy retomamos una nueva emisión de Ventana Cultural, ese programa que siempre lo hemos venido transmitiendo aquí a través de los canales de SBC Noticias Facebook Live y también de SBC Noticias YouTube. A través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live puede usted ver en vivo y en directo Ventana Cultural. Y hoy les vamos a hablar de un escritor tolimense que fue muy famoso en la década de los años 80 y 90, como fue Arturo Alape, porque Arturo Alape es uno de los pocos biógrafos de Manuel Marulanda Vélez, conocido con el alias de Tiro Fijo, que fue uno de los fundadores de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, que mediante el diálogo de paz hecho en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lograron los acuerdos de La Habana y la gran mayoría de esos treinta y tantos, más de 60 frentes que tenían, pues lograron negociar con el gobierno y reincorporarse a la vida civil. Uno de los primeros libros que escribió Arturo Alape sobre Manuel Marulanda Vélez es este, que se llama Las vidas de Pedro Antonio Marín Manuel Marulanda Vélez, porque el propio nombre de Manuel Marulanda Vélez era Pedro Antonio Marín, quien nació en Génova, Quindío, por allá en los años de 1930. No existe una fecha exacta en las cuales nació Tiro Fijo. Génova no pertenecía en ese tiempo al municipio del Quindío, sino que era un municipio perteneciente al antiguo departamento de Caldas, que todavía no se había dividido en lo que es hoy el departamento de Risaralda y el departamento del Quindío. Aquí cuenta Manuel, Arturo Alape, que fue biógrafo. ¿Por qué fue biógrafo de Manuel Marulanda Vélez? Porque es que Arturo Alape fue una persona muy cercana a Manuel Marulanda Vélez, y cuando los tiempos que Tiro Fijo estaba en la clandestinidad, Arturo Alape lo visitaba en el monte, lo visitaba allá en las distintas bosques, selvas donde se escondía Manuel Marulanda Vélez. En esta primera obra, Arturo Alape nos cuenta cuál fue la razón que indujo a Manuel Marulanda a irse para la selva, a irse para los bosques, para las montañas. Porque muchos creen, o los que no saben de historia, o los que no han leído, piensan que seguramente Manuel Marulanda organizó una guerrilla para robar, para matar, para irse contra el establecimiento, pero no fue así. Había unas razones y era la supervivencia personal. Aquí nos cuenta cómo la familia de Manuel Marulanda Vélez fue asesinada en 1947 por ese grupo que conformó el gobierno de Mariano Espina Pérez, del gobierno conservador de la época, llamado la Policía Chulavita, que organizaron una especie de grupos parapoliciales o paramilitares para perseguir los liberales. Y como la familia de Pedro Antonio Marín era liberal del departamento de Caldas, persiguieron, mataron al papá, a la mamá y a un hermano. Entonces Pedro Antonio Marín se refugió en las montañas de Génova, en la parte alta y fría, para esconderse de que a él no lo fueran a matar. Y allá dura cerca de 8 o 9 meses escondido. Le llevaban por ahí los que podían y sabían de la familia la comida, un radio de esos grandes antiguos que habían en la época para él oír las noticias desde Bogotá. Y ya después se conoce con Jacobo Arenas, con Jaime Guaracas, que todavía vive, y comenzaron a planear de que no era solamente porque Jacobo Arenas y Jaime Guaracas también huían de la persecución para militar y para policial del gobierno, por ser liberales, por ser hijos de liberales, porque todos eran jóvenes, adolescentes. En esa época de 17 años se fue Manuel Marulanda para el monte. Dice aquí Arturo Alape, que es el biógrafo de él. Entonces allí planean también defenderse, no solamente ya era cuestión de supervivencia, es decir, de preservar su vida, de conservar su vida, que es un instinto muy innato
de todos los mamíferos, no solo de los seres humanos. La supervivencia, la conservación de la vida es de todos los humanos, los seres vivos. Ustedes ven, por ejemplo, que hasta las moscas huyen para que no las maten. Y eso les pasa a los seres humanos. Los seres humanos tenemos un instinto de conservación, de conservar nuestro cuerpo y conservar nuestra vida. Pero ellos después comienzan a organizarse en grupos de lo que se llamó de autodefensas campesinas. Es decir, armarse también con escopetas de visto en la época para hacerle frente a esa horda de chulavitas y a esos paramilitares que el gobierno mandaba a buscar liberales. Y lograron al principio hacer frente y lograron, digamos, quedar de baja a algunos de estos paramilitares de la época y robarle las armas que eran carabinas, que eran las armas más sofisticadas por aquellos años de 1950. La violencia se arremetió más con la llegada del gobierno del ingeniero Laureano Gómez Castro, que ya conformó otro grupo estatal que se llamó el SIC, el Servicio de Inteligencia Colombiana, que era nombre de civil, que posteriormente se convirtió en el DAS y que también los mandó a seguir matando liberales a lo largo y ancho del país. Esta primera obra, que la recomiendo mucho para que la lean, para que lean la historia, está de por qué Tiro Fijo se volvió guerrillero. Y en esta segunda obra, también de Arturo Alape, Los sueños y las montañas, ya cuenta él cómo Manuel Marulanda logra ya consolidar el grupo de las FARC. Aquí ya cuenta sobre las tomas guerrilleras en Río Chiquito, aquí en límites con el departamento del Huila, allí cerca a Nátaga, que ustedes conocen, tomas en el departamento del Cauca y cómo se fue engrandeciendo la FARC a lo largo y ancho de todo el país. Total que lo importante aquí de que yo miro es que hay que leer, y les aconsejo leer estas obras para que conozcan un poco la historia de Colombia en esa parte de lo que es la lucha guerrillera y de por qué se formó esa lucha guerrillera. Pero Arturo Alape, como escritor, como historiador también, escribió esta otra bella obra que fue publicada en 1984, que se llama El Bogotazo, Memorias del Olvido, que es una historia sobre las trágico viernes 9 de abril de 1948, cuando asesinaron en Bogotá al líder Jorge Eliezer Gaitán, al líder liberal de la época, que más que liberal era un hombre de una idea de izquierda avanzada, progresista, que se lanzó en la época para tratar de romper con el esquema oligárquico de este establecimiento que nos ha gobernado por más de 150 años. Entonces, yo les aconsejo mucho a ustedes, y sobre todo a los jóvenes, darse la pela y leer estas obras literarias, estas obras que no solamente son obras literarias, porque Arturo Alape escribe en una prosa muy sencilla, pero a la vez muy elegante, muy sabrosa de leer, es muy atractiva, y es importante que la lean. Los jóvenes, la gente mayor, también les aconsejo leer. Los periodistas, qué bueno que los periodistas se ilustren, que lean, para que no escriban todo lo que se les venga a la cabeza o solamente lo que ven mediático. Para ser un buen periodista hay que leer bastante, porque si no se lee, pues no se puede escribir bien. Y ese consejo me lo dio a mí Daniel Samper Pisano en un seminario al que asistimos por allá a finales de 1980 en Bogotá, donde alguien le preguntó cuál era la clave para ser un buen periodista, y Daniel Samper le contesta, Daniel Samper el viejo, no el joven, sino el viejo, le dice: el mejor periodista es el que lee más. Acostúmbrense a leer ustedes, lean cuando estén sentados en el baño, lean cuando estén en la tina bañándose, cuando ellos tienen jacuzzi. Claro, nosotros no tenemos jacuzzi, pero tampoco podemos llevarnos un libro para la ducha porque se nos moja. Tenga un libro en la cocina, tenga un libro en el comedor, tenga un libro en su oficina, en su biblioteca, en la sala, pero lea a toda hora. Y cuanto periódico vea por el piso, en esa época no había el internet, pero hoy que se puede leer por internet, pues yo les aconsejo a ustedes, en estos celulares, fácilmente usted se mete y lee lo que a usted le guste leer, pero hay que leer bastante. Y en el periodismo hay que leer mucha historia para poder no caer en los errores que cae el periodismo mediático de no contar las cosas con la verdad, sino a medias. Entonces es importante la lectura. Hoy en Ventana Cultural
El escritor invitado fue Arturo Alape, con estas que son las tres obras más conocidas, porque él escribió otras obras literarias que no son tan conocidas, pero que también les aconsejo leer mucho. Las obras de Arturo Alape, que ya falleció, un escritor tolimense, muy prolífico, por cierto, vivía por allá en el barrio La Candelaria, en Bogotá. Yo tuve oportunidad en los años 80 de conocerlo personalmente y hablar con él, y de allí nació también la idea, me gustaron las obras de Arturo Alape para vivir deleitándonos. El próximo sábado tendremos otra ventana cultural aquí en SBC Noticias Facebook Live y también a través del canal de Facebook Live en YouTube. Hasta pronto.